Gracias, señora. ¿Ustedes escuchan que dice recording in progress o no? Solo yo escucho. Sí, profe, se escucha. Escuchó. Bueno, está bien. Bueno, vamos a dar inicio a esta tercera unidad. Tercera unidad ya. Esperen, voy a silenciar mi WhatsApp. ¿Es mi WhatsApp o el de ustedes? Denme un segundo. Ah, sí, era el mío. Ahí, un segundo. Voy a hacer. Voy acá. Estoy haciendo pruebas con el Geniali. No sé si conocen el Geniali, calculo que sí. Con una versión para estudiantes que cuesta bastante barato, o sea, es accesible. Y está muy bueno. Porque aparte de generar la presentación que se puede hacer con el gratuito, la puedes descargar en 3 formatos distintos. En PDF, en JPG, y lo puedes descargar en un formato HTML, digamos, para poder incrustar y demás. Así que está bueno. Bueno, nada, le quería contar eso. Hoy es lunes y estoy muy verborrágico, así que sepan entender. Bien, vamos a iniciar esta tercera unidad, como les decía. Esta tercera unidad tiene a 2 protagonistas principales. Uno de ellos es el Inca Garcilaso de la Vega, y el otro personaje es Inés, Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Sí? 2 personajes que son extremadamente importantes para la historia de la literatura latinoamericana. Pero antes de empezar con el análisis, con el estudio y el trabajo de estos autores, la idea es que contextualizar. No sé si se acuerdan que el objetivo, digamos, de la preparación de la materia, en la organización de la materia, es que nosotros tengamos en cuenta 3 patas, digamos, ¿no? Una es el autor y la obra, otra es el movimiento literario, si es que aplicara alguno, y un tercero es el contexto histórico. Si yo quito alguna de esas patas, lógicamente que hay algo que va a faltar, ¿no? Lógicamente, si quito la obra y si quito el autor, me voy a quedar sin literatura. Pero si tengo la obra, tengo el autor, y no entiendo el movimiento, o no entiendo el contexto histórico en el que aparece, va a estar faltando algo, ¿no? Y hoy hay un ejemplo muy extremo y capaz un poco exagerado, y es, por ejemplo, el Matadero. ¿Ustedes leyeron El Matadero de Esteban Echeverría? Sí, leímos. Sí. Bien. Sí. ¿Qué pasa con el Matadero? ¿Qué cuenta el Matadero? Lo que pasaba justamente en la época de Rosas contra los unitarios y federales. Exacto, bien, Gabriela. Entonces, si yo leo El Matadero desde un punto naif, inocente, en el que no aplico o no incluyo esto que dice ella, esta cuestión que tiene que ver, este enfrentamiento entre federales y unitarios, va a ser una obra más muy buena, ¿sí? Porque la verdad es que El Matadero es una muy buena obra, pero si yo logro comprender ese contexto histórico, va a ser mucho más. Entonces la idea de esta clase es que por ahí nosotros nos metamos en esta cuestión que tiene que ver con cómo era América en ese siglo XVII, ¿no? Han pasado un par de siglos después de la llegada de Colón a América. Esa América, o esa Nueva España del 1490 y pico, era completamente distinta a esta del siglo XVII, ¿no? Se había desarrollado la presencia del criollo, del mestizo, era cada vez más fuerte, más potente. Ya no había tantos españoles viniendo a América, sino que eran los españoles que habían quedado y que habían dejado descendencia después de 200 años, digamos, ¿no? O sea, era ya gente nacida acá, que había, no toda lógicamente, ¿no? Pero que de a poco empezaba a tener ese arraigo que tenía. Pero ¿qué pasaba en esta América del siglo XVII? Había una lucha internacional, ¿no? Como ya veníamos viendo, esa España de la que llega a América. Portugal también empieza a acercarse.
empieza a haber un cuestionamiento a estos países en relación a esta irrupción en las tierras. Imagínense que cuando España llega, se declara de alguna u otra forma poseedor, propietario de esta nueva España, pero empieza a haber un cuestionamiento de tipo político, pero también bélico, en muchos casos, por parte de Inglaterra, de Francia, de las mismas Provincias Unidas. O sea, había un cuestionamiento tanto interno como externo, que buscaban de alguna u otra forma arrebatar esa posesión o ganar esa independencia, ¿no? Esa idea de independencia que ustedes ven, digamos, más particularmente en lo que es Argentina 1, ¿no? Entonces ese cuestionamiento empieza a marcar el panorama político de la época. Se empieza a cuestionar a España como propietaria, ¿no?, entre comillas, de ese nuevo territorio o de esa nueva España. Va a aparecer Inglaterra, ¿sí?, que va a avanzar sobre lo que es Estados Unidos, se estableció en esa costa atlántica de América del Norte, y van a instalarse en lo que es América del Norte, comprendiendo lo que es Estados Unidos, Canadá y algunas islas de Centroamérica, como lo que es parte del Caribe y Jamaica, ¿sí? Por eso, lógicamente, se habla en inglés, y van a ir ubicando, van a ir ganando territorio, ¿sí? También van a avanzar de una manera distinta, porque fíjense que la primera constitución que se aprueba en todo el territorio americano es la de Estados Unidos, ¿sí? Eso también es un dato bastante interesante para ver cómo se manejaba culturalmente, políticamente, esas zonas que también, como la nuestra, inhóspitas, que fueron ganando los aborígenes, los pueblos originarios de Estados Unidos. En algunos casos eran muy parecidos a los chilenos, digamos, ¿no?, que eran muy aguerridos, muy violentos. Los Sioux, por ejemplo, uno de los pueblos indígenas norteamericanos, eran extremadamente violentos, digamos, en su defensa por el territorio. Y también ahí eso lo vimos en la clase presencial, se manejaron de otra forma, digamos, ¿no?, en relación a la posibilidad o la posición que ocupan esos pueblos en ese país. Le contaba la anécdota de que hay determinadas agrupaciones indígenas que tienen casinos, ¿sí? Entonces el Estado le da la posibilidad de explotar eso, y a partir de eso logran mantenerse, ¿sí?, económicamente, adquieren dinero y logran mantenerse. También va a aparecer Francia, va también a empezar a tomar posesión. Fíjense que, por ejemplo, en Haití, el idioma oficial, o sea, una de las lenguas oficiales, es el francés, todavía hoy, digamos, ¿no? Después, de alguna u otra forma, ganaron independencia, pero siguen todavía como tutelados por Francia. Pasa lo mismo con Holanda, que se instalaron en el Caribe. Inclusive fíjense que Aruba es una zona de playas en el norte de América del Sur, que era posesión, era propiedad de Holanda, ¿sí? Todavía hay lugares donde hay una especie de... tienen un nombre, no me acuerdo ahora, es como que no están independientes al 100%, sino que hay determinadas decisiones que se toman de manera local y otras que se toman a distancia, digamos, ¿no? También eso tiene que ver con la precariedad de la economía, de la política que tiene cada una de esas zonas. Era una época de muchos conflictos para España, por sobre todas las cosas. Había muy malos gobernantes, esos malos gobernantes toman malas decisiones, esas malas decisiones generan, lógicamente, que el pueblo se mueva, reaccione, se queje. Había intolerancia política por esa cuestión que tiene que ver con los malos políticos, la gente se queja, la gente reclama, bastante parecido a la actualidad. Había un cierto fanatismo religioso también,
fíjense que muchas de las cosas que sucedían se hacían en nombre de Dios, en nombre de la iglesia, y eso generaba también un enfrentamiento para aquellos que estaban a favor de ese pensamiento y para aquellos que estaban en contra. Ese fanatismo enfrentaba. Y hay factores que destruyeron el comercio, y uno de esos fue lo que hablamos muchas veces, y esta cuestión de la cantidad de metal o de piedras preciosas, oro particularmente, que se lleva de América a España y que se malgasta, digamos, ¿no? Porque la corona recibió ese oro, pero no sé si habrá una explicación, yo no la sé, digamos, ¿no? Pero evidentemente hubo una mala administración, quizás malversación, no tengo ni idea, pero provocó ese malestar en España. Imagínense que 200 años atrás España descubre, entre comillas lo descubre, ¿no? Este continente, empieza a explotarlo, a exprimirlo, empieza a generar ingresos con ese descubrimiento. O sea, fíjense que las conquistas se hacen por varias razones, pero una de las principales es esta cuestión económica, digamos, ¿no? Y España estaba logrando obtener esa recaudación de este nuevo continente que había tomado posesión, y no lo supieron utilizar. Imagínense que 200 años después, poco más, poco menos, estaban en serios problemas económicos. Hay una cierta organización, ¿sí? Tipo política, social. El continente, tomamos América del Sur, digamos, ¿no? América del Sur estaba organizada en dos grandes virreinatos, el de México y lo que es el de Perú. Muy a grandes rasgos eran las dos principales cabeceras organizativas que bajaban de España, y a partir de ahí se abría ese entramado de ciudades importantes, ¿no? Que iban ganando posesión, que iban ganando poder, porque se iban instalando. Un ejemplo, también lo vimos, es por ejemplo lo de Chile, con Pedro de Valdivia, que se va transformando, ¿no? Con Pedro de Mendoza en Buenos Aires, Asunción del Paraguay. Entonces, de a poquito, más allá de esas dos faros organizativos, políticos, sociales, cada ciudad se iban desarrollando, iban siendo cada vez más populosas, y también iba exigiendo de alguna u otra forma mayor independencia en las decisiones. Aparece también en esta etapa lo que es el Consejo de Indias, creo que charlamos sobre esto, no recuerdo bien, pero tenía que ver con una especie de comisión que crea España. Dentro de esos cuestionamientos que hace el mundo a España, era esta cuestión de cómo trataba a los pueblos originarios. España tampoco estaba muy convencida de cómo sus conquistadores trataban a esos pueblos originarios, entonces se crea este Consejo de India de alguna u otra forma para cuidar, para proteger el derecho del otro, ¿sí? Esto ya también lo discutimos, ¿no? Sobre esta cuestión de cómo creaban esa imagen del otro, ¿no? No era la imagen, generalmente, ¿no? La imagen de un semejante, sino que era una persona a la que ellos, o sea, que se necesitaba adoctrinar, que se necesitaba encauzar, si se quiere. Entonces se crea ese Consejo de India para controlar un poco esta cuestión, ¿no? Había mucho autoritarismo, mucha idea de esto de a través de la fuerza consigo determinadas cosas. Entonces eso va sucediendo. ¿Vamos bien? Solo yo hablo. Sí. Gracias. Sí. Sí. Un segundo. Bien. Pero así como se desarrolla también esta cuestión... Profe, le aviso. Sí. Le aviso que hay una compañera que tiene el audio apagado, que no lo puede prender. Que me parece que se llama Fátima, y Ana no puede entrar. Dice que no anda su cosa. Le aviso por las dudas, ya para después no olvidar. El coso de ella no anda, no sé qué sería el coso, pero es... Que no se puede conectar, dijo, profe, capaz que es su computadora o su está. internet. Perfecto. Perdón. ¿Y Fátima estaba? Recién hablamos con Fátima. Ah, bueno,
Entonces funciona ya su micrófono. ¿Estás, Fátima? ¿No estás? ¿Pero nos escuchás? Decís sí, sí nos escuchás. Bien, muy a grandes rasgos sería el panorama político, digamos, ¿no? De cómo estaba esa América del siglo XVII, cómo estaba España. Fíjense que a partir de esos cuestionamientos a nivel mundial, también empiezan los cuestionamientos internos, las movilizaciones, esta lucha por la independencia que no duró 1, 2, 3, 4 años, duraron mucho tiempo, ¿no? Aparte también había instalado esta idea de miedo, entonces se fue juntando gente, ¿no? Juntando gente para que esto sucediera. Pero así como está esta cuestión política, social, económica, también cambió, va a pasar algo parecido con lo que es la literatura, ¿no? Qué horrible que queda cortada la palabra desarrollo y literatura así. Pero bueno, pero la literatura también va a desarrollarse y también va a generar cambios, ¿no? También esto está bueno que entendamos, que fíjense que la Edad Media, que aproximadamente, ¿no?, se desarrolla entre el siglo V y el siglo XV, tenía unas particularidades, digamos, ¿no? Imagínense que los movimientos de ese tipo en América llegaban mucho tiempo después, ¿sí? Eran tardíos. Entonces por ahí había todavía cuestiones que eran de la Edad Media, ¿no? En la Edad Media, en lo que respecta particularmente a la literatura, la idea de artista era un artista generalmente anónimo, excepto en lo que era escultura y pintura, pero en literatura particularmente, generalmente era anónimo. ¿Por qué? Porque la idea o la figura de ese artista no era algo que generara algo, digamos, ¿no? Recién a partir del Renacimiento va a instaurarse esta idea de artista, pero artista como tal, digamos, ¿no? Esta idea de una persona que se dedica a un movimiento artístico, que genera a partir de su capacidad creativa una obra de arte, y que esa obra de arte le va a dar a él un ingreso para poder vivir. Entonces, ¿qué pasa? Si esto cambia, entonces empiezan a aparecer nombres, ¿sí? Empiezan a aparecer nombres de autores, porque buscan ese resarcimiento económico, pero también buscan algo que se da a partir de esa época, y es el reconocimiento, ¿no? El artista de alguna u otra forma va a buscar perpetuarse, digamos, ¿no? Va a buscar ese reconocimiento, si se quiere esa fama, a partir de su obra, ¿no? Y eso más o menos también va a empezar a marcar ese desarrollo de esta literatura americana. Y voy a tomar a José Miguel Oviedo, soy fanático de José Miguel Oviedo, es el manual que está en el último ítems de la unidad 1. Ese manual tiene material de toda la materia, que él va a hablar de el esplendor de la crónica. Nosotros hablamos de las crónicas, de los cronistas, de qué características tenían, cuál era el objetivo, cuál era el lenguaje que utilizaban. Y esa crónica que se va a ir desarrollando a partir de los cronistas, que va a ir mejorando, que va a ir evolucionando, va a llegar a su punto más alto de desarrollo o de esplendor, como dice Oviedo, en esta época. Porque todo lo que sucedió antes va a servir para que se mejore, lógicamente, para que se mejore la escritura, la posición de la persona que ve, y va a llegar a ese punto cúlmine, digamos, ¿no?, más importante. Pero ¿por qué va a hablar Oviedo del esplendor? Porque va a decir que esa literatura, va a hablar de crónica, ¿no?, porque es el formato de la literatura de ese momento, pero está hablando de la literatura de América, va a decir que evoluciona, ¿no? Y algo que evoluciona generalmente lo hace para mejor, ¿no? Entonces va resolviendo errores del pasado para que eso que se genere sea mejor. Va a decir que es un género más robusto, maduro intelectualmente, que es elevado. Fíjense la diferencia que plantea también el autor con esto de robusto, significa que era un género que tenía un sustento superior al anterior, a la crónica anterior, ¿sí? Superior a la crónica
de Bernal Díaz de Castillo, ¿sí? De Diego Durán, de las cartas de Hernán Cortés, que era más maduro porque ha pasado mucho tiempo, y la lectura de la historia es completamente distinta. Y es intelectualmente elevado, y esto también me parece bastante interesante, porque muchas de las crónicas que se redactaron, se escribieron en la unidad 2, eran de muy mala calidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de Ulrico Schmidl, por ejemplo? Sus escritos tenían errores ortográficos. ¿Sí? Había cosas que se habían escrito mal, y no sé si adrede, no sé si a propósito o no sabían. Entonces eso va a marcar la diferencia entre lo que era la anterior crónica y esta crónica, que es la que de alguna u otra forma va a marcar este esplendor de la literatura latinoamericana. Va a dejar de ser tan descriptiva, va a seguir describiendo, pero no va a ser el único propósito de la descripción. Cuando nosotros vemos el diario de a bordo de Colón, Colón no era un experimentado escritor, para nada. Colón era un muy buen marino, que lo que hacía era contar lo que veía, ¿sí? Y eso que contaba, o el modo que tenía de contar, no era, digamos, no era García Márquez, ¿está? Describía lo que él consideraba, y inclusive en algunos casos esas descripciones eran fantásticas, ¿no? Eso también, ¿se acuerdan que hablábamos de esta cuestión que tiene que ver con que nosotros analizamos discursos más allá de la literatura, digamos, ¿no? Porque estás contando un hecho que para él es real, porque él está viviendo eso, pero está incluyendo datos fantásticos. Entonces va a dejar un poco de ser tan descriptiva, sí va a haber descripción, pero no va a ser el punto más importante, y va a pasar a ser analítica e interpretativa. La descripción queda ahí, solamente se describe, ¿no? En esta etapa de esta crónica se va a describir, pero se va a analizar y se va a interpretar. El análisis y la interpretación es personal, lógicamente. Hay subjetividad en ese momento, digamos, ¿no? Porque yo interpreto o yo analizo las cosas de acuerdo a lo que yo veo, a lo que yo creo, a lo que yo quiero también, pero va a marcar de alguna u otra forma también esa capacidad que tenía esa gente que otros por ahí no lo tenían. Esa evolución va a generar una mutación y se va a transformar en un estudio de reflexión, ¿sí? Un estudio y una reflexión. Esta crónica esplendorosa va a transformarse en eso, ¿no? Va a ser pensada como un género de estudio y de reflexión, que va a permitir esto que sea más abarcativo, que va a englobar o va a sumar cosas que antes no. Entonces, si yo tomo Colón, va a haber netamente descripción, digamos, ¿no? Si tomo, no sé, por ahí quizás a Diego Durán, va a haber algo de historia. Si tomo a Bernal Díaz de Castillo, quizás va a haber algo más de lo social, lo político, lo religioso. Pero esta etapa, casi tiro todo, esta etapa va a fusionar eso, va a incluir a todo eso dentro de esta nueva crónica. Y eso también marca lo diferente intelectualmente del escritor, porque no todos tienen esa capacidad de incluir todo dentro de este formato, digamos, ¿no? También va a ganar, esto puede llegar a ser un poco discutible, ¿no? Pero también va a ganar en objetividad, ¿sí? Hay una idea, no de esta época, sino de siempre, de que cuanto pasa el tiempo y yo puedo ver eso que sucedió, después de un tiempo, yo puedo ganar mayor objetividad, porque la distancia me va a dar eso, ¿no? Y ha pasado un tiempo, más de un siglo pasó, y ese tiempo va a generar que muchos pensadores, muchos intelectuales, muchos escritores de la época, cronistas de la época, lean esto, lean lo sucedido de una manera completamente distinta. Y un ejemplo de eso va a ser el Inca Garcilaso de la Vega, que era muy buen escritor y que tenía una lectura muy amplia de
lo que sucedía o de lo que estaba sucediendo. Después vamos a entender también que detrás de esa obra que genera, también hay intereses, digamos, ¿no? Personales, intereses económicos, pero bueno, pero más allá de esa cuestión, está bueno ver cómo él se posicionaba, digamos, y tenía esa capacidad para hacerlo. Esta época también va a haber un gran desarrollo cultural. Esto va a marcar el crecimiento de la sociedad criolla, que ya estaba establecida, ¿no? O sea, ya no había los españoles y los americanos, sino que había una sociedad criolla en el que estaba constituida por todos, digamos, ¿no? Ya venían menos españoles, sino que ya estaba formándose un pueblo originario, pero con la mezcla, digamos, ¿no? Y se va a dar algo que también Oviedo dice, o va a nombrar como esta edad de oro americana, ¿no? La edad de oro también se va a dar en España, y ahora, de alguna u otra forma, se instala, se da en América, justamente con el Inca Garcilaso de la Vega y con Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Se acuerdan que, a modo de spoiler, dije que esta cuestión de Sor Juana Inés de la Cruz era una representante del barroco, y el barroco se estudia o estudiamos dos barrocos, el barroco europeo y el barroco americano, o sea, y eso nos sirve a nosotros para medir la importancia que ha tenido ella con su literatura. Pero bueno, no me voy a adelantar. Ahí también vemos algo, digamos, como introducción, no necesariamente vamos a estudiar, pero hay distintas versiones, digamos, ¿no? La versión azteca, la versión maya y lógicamente la versión inca de esta literatura que está apareciendo. Por ejemplo, en el caso de la versión azteca hay relatos épicos en el que se van a contar esta gesta, ¿sí? La lucha del pueblo indígena contra el español, y van a aparecer en una colección de cantares, por ejemplo, en el caso de la versión azteca. En la próxima clase vamos a ver algo de lo maya, muy reducido, muy limitado, digamos, lo que vamos a ver, pero para que tengan una idea que esa visión a la que nosotros denominamos visión del vencido, eso también es un término que deberíamos instalar, porque hay dos visiones, digamos, ¿no? La visión del conquistador y la visión del vencido, y estas crónicas de esta época van a enmarcarse dentro de lo que es esta idea, ¿no? La idea de la visión del vencido. Por ejemplo, esta de los aztecas. Y tomé un fragmento muy cortito de unos cantares que son más o menos de esta época y que se ubican dentro de esta nueva etapa de la literatura, y que dice algo así: somos gente vulgar, acuérdense que el que escribe es el vencido, digamos, ¿no? Somos gente vulgar, somos perecederos, somos mortales, déjennos pues ya morir, déjennos ya perecer, puesto que ya nuestros dioses han muerto. ¿Quién interpreta esto? A ver, ¿alguien? ¿Y con qué podríamos relacionar? A ver si se les ocurre algo. Hola. Parece que los indios. Bien. Está bien, ¿sí? Son los indios, o sea, hay una postura indígena, esa visión del vencido es la que está hablando, perfecto. ¿Qué otra interpretación podemos sacar de esto? ¿Hay alguien ahí? Por ejemplo, déjennos pues ya morir, porque a ellos los tomaban por esclavos. Bien. Exacto. ¿Algo más? Se sienten derrotados hasta en su religión, por ejemplo, como dice, ya nuestros dioses han muerto. Exacto. ¿Pero qué significa eso, que sus dioses han muerto? ¿Qué Puede sentimiento? ser que ahí se pasaba al cristianismo.
O sea, Puede se ser. dejaba atrás. Pero ¿qué sentimiento creen que genera esa idea que está plasmada en ese fragmento? De dolor porque le cambiaron hasta su religión, profe. Bien, dolor. ¿Qué otra palabra? Decepción hasta de sus propios dioses, como que no le respondían Sí. todo lo que creyeron. No Puede fue. ser. Tienen más esperanza, profe. Eso. Desesperanza. Este poema a mí me transmite desesperanza totalmente, porque Sí. ellos ya se vencieron totalmente a otros. Exacto. De que Tuve las algo mismas. finaliza también puede ser. Bien, exacto. Todo eso está bien, digamos, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver con una posición del que escribe, esa posición del vencido. Hay una cuestión que tiene que ver con que están cansados de ese sometimiento. Y hay una idea, coincido con Camila, de desesperanza, ¿no? Pero también coincido con Jessica, creo que era la que dijo, es esta cuestión de terminar un ciclo. Acá se termina, hasta acá llego, digamos, ¿no? Y ese corte se da a partir de la vida o la muerte, digamos, ¿no? Mucho tiempo después, bueno, no sé si mucho tiempo después, pero sí en 1800, finales de 1800, 1900, no sé exactamente, había un filósofo, Nietzsche, no sé si conocen o lo leyeron, que va a plantear una teoría en una obra que se llama Así hablaba Zaratustra, en el que va a plantear que Dios ha muerto, ¿sí? Entonces por ahí hacía ese paralelismo, ¿no? Esta idea de que el hombre, cuando se encuentra entre la espada y la pared, empieza a creer esto, ¿no? De que ese Dios al que creía ya no está, ¿no? Ya se fue. Pero Dios como modo de respuesta a determinadas cosas, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece, coincido con ustedes, genera este pequeño fragmento de este cantar que representa de alguna u otra forma la idea y el pensamiento de esta época. Bien, más o menos es todo lo de hoy para que contextualicemos un poco esta... A ver. No, tenía algo más para mostrarles, pero no tengo. Contextualicemos un poco esta historia. A ver si puedo mostrarles. Me dan un segundo. Ténganme paciencia. Ahí está. Bueno, decía, para que tengamos una idea de cómo se vivía en América en el siglo XVII, cómo funcionaba, cómo se organizaba, cómo iba creciendo, cómo iba desarrollándose, cómo esta literatura pujante va a ir cobrando sentido, y particularmente en lo que respecta a la crónica, que va a decir Oviedo, es un género que va a estar en su esplendor, ¿sí? En su desarrollo máximo, particularmente con el Inca Garcilaso de la Vega. Y por ahí me parecía interesante mostrarles este fragmento de la literatura azteca, todavía sin autores, ¿sí? Sigue siendo una literatura anónima esta que estamos tomando, pero que de alguna u otra forma sigue representando esa idea de sometimiento, de que están un poco cansados de esto que sucedía. Quiero compartirles una cosa más y ya me voy antes que se corte el Zoom. No sé si llegan a ver esto. Quería cerrar con algo de humor. ¿No se ve mucho? A ver si pueden andar. Espero que esto no sean ustedes. ¿Lo llegan a ver? Sí. Sí, se ve. No causó mucha gracia, pero bueno, lo intenté. Sí. Nos vemos el próximo jueves. No voy a darles nada para leer todavía. El próximo jueves sí voy a ya empezar a pasar algo de data para que empiecen a leer sobre el Inca Garcilaso de la Vega. ¿Estamos? Bueno. Me alegro verlos. Hasta luego, profe. Buena semana Gracias para a todos. Gracias. Chao.